En 2004, Grand Theft Auto San Andrés se presentó como un juego violento, lleno de acción, pandillas y caos, tanto que los padres creían que el juego incitaba a la violencia y al crimen, pero detrás de su estética cruda y su gameplay adictivo se esconde una historia con una poderosa carga social, una problemática que afectó y sigue afectando a miles o millones de personas a lo largo del mundo, una historia que más allá del crimen y los tiroteos, habla de la redención, traición, pobreza, racismo y una lucha por sobrevivir en un sistema que parece diseñado para aplastarte. Carl Johnson, o también conocido como CJ, regresa a la ciudad de Los Santos tras años de ausencia, motivado por la noticia del asesinato de su madre, pues había abandonado su hogar tras la muerte de su hermano menor, sintiéndose culpable. Pero su retorno está lejos de ser un reencuentro cálido. Apenas baja del avión, es interceptado por el Crash, una unidad policial corrupta liderada por el temido oficial Tenpenny, quien lo amenaza con incriminarlo en el asesinato de un policía si no colabora con ellos. El Crash realmente existió y nació en 1987, fue una división creada para combatir supuestamente a las pandillas que azotaban Estados Unidos, pero que en realidad colaboraban con el tráfico de drogas, el asesinato, encubrimientos y plantación de evidencias falsas, ayudando sobre todo a un grupo de pandillas llamado Blobs, algo que veremos más adelante. CJ vuelve a su antiguo barrio. Al llegar a su casa se encuentra con Big Smoke, un antiguo amigo quien lo lleva al funeral de su madre. Al llegar se reencuentra con su hermano Sweet, su hermana Kendall y su antiguo amigo Ryder. Sweet, su hermano mayor, lo juzga y le recrimina por haberlos dejado en el peor momento. Durante el funeral, un ataque de los Bayas, la pandilla rival, obliga al grupo a huir. CJ entonces decide quedarse, decide ayudar a los suyos y levantar a su pandilla, el Grove Street, ya que están de capa caída tras la dominancia del grupo rival. CJ comienza a realizar misiones para ganar respeto y poder, pero pronto descubre que los Grove Street han caído no solo por la culpa de los Bayas, sino también por la traición interna de Ryder y Big Smoke. Dos de sus supuestos amigos trabajan en secreto con los Bayas y con el Crash. Gracias a César Villalpando, novio de su hermana Kendall, CJ descubre que un ataque planeado por los Grove es en realidad una trampa. Al llegar tarde al lugar, Sweet queda gravemente herido y es arrestado, mientras CJ es capturado por el Crash, quienes lo exilian fuera de la ciudad de Los Santos, bajo amenaza de muerte si regresa. Y aquí quiero detenerme para hablar algo importante, y es el significado de estas dos pandillas, los Grove Street y las Bayas. Estos dos grupos son una clara referencia a las pandillas más fuertes de Estados Unidos, los Bloods, ya antes mencionados, y los Crips. Y aunque tú no lo creas, estas dos pandillas no nacieron como grupos violentos con ansias de poder y dinero. Estos dos grupos nacieron a finales de los años 60 e inicios de los 70, como una organización de autodefensa consolidada por afroamericanos con tal de protegerse de la brutalidad policial y grupos racistas blancos como Ku Klux Klan, Aryan Brotherhood, entre otros. Las mal llamadas familias callejeras afroamericanas buscaban apoyarse y tristemente todo se distorsionó por la entrada del narcotráfico a estos grupos a finales de los años 70, creando una rivalidad entre estos dos bandos que inició con tiroteos y asesinatos. ¿Y qué hizo la policía ante esta problemática? Pues las fuerzas del orden actuaban bajo una cultura racista, desde insultos hasta brutalidad policial. El color de tu piel definía si te veían como un sospechoso o como un ciudadano, así que su respuesta fue usar mano dura, algo que solo empeoró todo. Fuera de la ciudad, CJ inicia una nueva vida junto a César y Catalina, quien es prima de César y un interés amoroso rozando una relación tóxica. CJ empieza a buscar nuevas oportunidades, gana un taller en San Fierro tras vencer en una carrera de autos y allí forma una nueva red de negocios. Conoce a Gusimu, un líder ciego de las tríadas con quien forma una sólida amistad y una alianza comercial, ofreciéndole ser su socio en un futuro casino en Las Venturas. Así, poco a poco, CJ va aumentando su poder y creando un mini imperio con ayuda de algunos negocios. A la par, CJ es informado sobre el Loco Syndicate, una organización que se encarga de suministrarle las drogas a los Bayas y a Big Smoke, así que, determinado en acabar con esta organización, se infiltra en la banda, ofreciendo sus servicios a Jace B, ganando su confianza y al final traicionándolo, de esta manera consiguiendo la ubicación de la siguiente reunión del grupo, siendo así que Carl, con ayuda de las triadas, destruye esta organización y en el proceso acabando con la vida de su anterior compañero y ex amigo Ryder. Sin embargo, descubre que uno de los líderes del Syndicate, Mike Toreno, ha fingido su muerte y ahora lo chantajea. Le ofrece liberar a Sweet si Carl cumple con peligrosas misiones para él. Así, CJ vuelve a estar atrapado en un juego de poder, trabajando para Gussie, Toreno y los remanentes del Crash. Lo más duro de esta historia es que no se queda en un videojuego, el ciclo de pobreza, crimen y corrupción es real. Y para muchos jóvenes como CJ, vivir en barrios olvidados significa elegir entre dos caminos, sobrevivir a toda costa o desaparecer en el olvido. Y aunque el juego lo representa con misiones y diversión, en la vida real no hay segundas oportunidades, no hay un botón de reinicio. Cada bala, cada traición dejan heridas que nos sanan.
CJ va creciendo gradualmente, ayuda a Guzzi a robar el casino Calígula, debilitando a la mafia y convirtiéndose en su socio. Recupera también la mansión del rapero Mad Dog y lo ayuda a reconstruir su carrera. Poco a poco, Carl deja de ser un simple pandillero, ahora es un hombre con negocios, con aliados y con poder. Finalmente, cumple con la última misión de Toreno y logra liberar a Sweet, pero su hermano no se muestra impresionado por todo lo que CJ ha conseguido. Para él, lo único importante sigue siendo la pandilla de Grub Street. A regañadientes, CJ decide ayudarlo y juntos inician la recuperación del barrio, eliminando a los vallas y a los traficantes. CJ no vuelve a Los Santos solo por venganza o deber, vuelve porque comprende que aunque el sistema esté podrido, él sigue siendo responsable de lo que hace con su libertad. Él pudo irse, pudo olvidar todo, pero eligió regresar, y eso lo convierte en algo más que una víctima del contexto, lo convierte en el autor de su destino, incluso en medio del infierno. Como dijo el filósofo Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a ser libre, condenado porque no pidió existir, pero una vez lanzado al mundo es responsable de cada elección que hace, incluso si tiene todo en su contra. Por eso no hay que negarnos al dolor, pero sí negar las excusas. No las utilicemos para justificar una rendición. Te golpearon, te traicionaron, te olvidaron, y ahora, ¿qué harás con eso? En un mundo que te quiere definido por tu barrio, por tu apellido, por tu raza, ser libre es un acto de responsabilidad, porque en palabras de Sartre, no somos lo que hicieron de nosotros, somos lo que decidimos hacer con eso. Y CJ, aún con todo en su contra, decide escribir una historia diferente. Mientras tanto, el oficial Tenpenny, cada vez más acorralado, es llevado a juicio por corrupción y asesinato, pero para frustración de todos, el juicio cae por falta de pruebas. Tenpenny queda en libertad, lo que provoca disturbios y caos en toda la ciudad. CJ junto con Sweet se preparan para el enfrentamiento final. Localizan a Big Smoke, quien vive como un rey en una fortaleza bien protegida. CJ se infiltra y lo asesina. En sus últimos momentos, Big Smoke se lamenta, admite que el poder y el dinero lo consumieron. Justo después, Tenpenny llega para reclamar el dinero de Big Smoke. Escapa en un camión de bomberos con Sweet colgando del vehículo. CJ lo persigue en una dramática secuencia a través de una ciudad llena de caos, llamas y disturbios. Finalmente, Tenpenny pierde el control, cae desde un puente y muere. Irónicamente, en el barrio Grub Street, que intentó en muchas ocasiones destruir. Tenpenny fue un antagonista que personifica un sistema permisivo donde quienes deberían proteger terminan destruyendo sin enfrentar consecuencias. Y lo podemos ver en el juicio ficticio de Tenpenny, el cual se derrumba por falta de pruebas. Un paralelismo con muchos de los casos en la vida real, donde el poder se escapa entre los dedos de la ley, como el caso del oficial Stacy Kuhn, quien fue uno de los policías que golpeó brutalmente a Rodney King en 1991, y que pese a muchas evidencias en video, solo fue condenado a 30 meses de prisión. Esa decisión judicial provocó disturbios en Los Ángeles de 1992, donde la rabia contenida por años de abusos policiales estalló en saqueos, caos y muerte. Tenpenny, como Kuhn o como tantos otros, no representa solo un rostro, representa un mensaje: que el sistema proteja a los suyos, que la corrupción no se esconde, a veces se institucionaliza, y que mientras haya Tenpennys con placa y poder, también habrá miles de CJs luchando para sobrevivir en un mundo que nunca jugó limpio con ellos. Por eso su muerte no se siente como una victoria, sino como una advertencia, porque Tenpenny nunca murió por la mano de la justicia, sino murió por un accidente. El sistema nunca lo castigó, simplemente lo dejó caer por su propio peso, y esto no nos asegura que vuelva a ocurrir lo mismo. Con la ciudad calmándose, CJ, Sweet y los Grub Street recuperan el barrio. Guzzi, Mad Dog y otros aliados celebran sus logros. CJ ha conseguido respeto, poder, negocios y dinero, pero en el fondo sigue marcado por las pérdidas, las traiciones y las cicatrices que ese camino le dejó. Este juego es una metáfora brutal de lo que ocurre en muchas comunidades reales, barrios consumidos por las drogas, pandillas que nacieron como defensa y se convirtieron en redes de violencia, y jóvenes como CJ atrapados en un sistema que solo les ofrece dos salidas: adaptarse o morir. Y según el sociólogo y filósofo Michel Foucault, el poder no se ve, pero sí se siente. Está en las instituciones, en las calles, en los discursos, en la forma como te miran, en cómo te nombran, en si te ven como una amenaza o como un ciudadano. CJ no solo lucha contra pandillas o policías corruptos, lucha contra un sistema que desde que nació ya había escrito su destino, uno donde las escuelas fallan, la policía mata, la pobreza encierra y la cárcel se ve como un destino probable. Pero lo más perverso del poder es que no siempre necesita barreras para encerrarte. A veces basta con convencerte de que no puedes cambiar, de que tu historia ya está escrita. Y es ahí cuando el juego cambia su narrativa, porque CJ sí cambia, sí rompe el ciclo, sí cuestiona el relato que le impusieron, pero incluso cuando gana,
Incluso cuando conquista, la pregunta persiste: ¿realmente se liberó? ¿O aprendió a jugar mejor dentro de la presión? Porque al final, CJ vuelve a Grove Street, a su origen, a ese punto de partida que lo vio crecer, pero que también lo vio quebrarse. Foucault decía que el poder nunca muere, que solo se transforma, y quizás esa sea la tragedia silenciosa del final de esta historia, que CJ venció a los hombres, pero no al sistema, y que su libertad, por más real que parezca, aún está rodeada de barrotes invisibles. ¿Y tú qué crees que es más difícil, vencer a tus enemigos o al mundo que los creó? Hey tú, que llegaste al final de este video, te agradezco por quedarte. Y si quieres ver más historias similares a esta, te dejo aquí una que habla de la pérdida y el duelo, y por aquí otra que habla de la vida y el valor del tiempo. No siendo más, me despido, yo soy Geru y nos vemos en un próximo video.